en las profundidades más oscuras de la época de oro, donde el brillo de las lentejuelas suelen cegar las vistas de los historiadores. Late la historia de una traición fatídica que redefine la palabra crueldad. Imagina por un instante que el hombre, al que todo un país idolatra como el epítome de la bondad y el ingenio, el gran Joaquín Pardavé, fuera en realidad el arquitecto de una prisión invisible construida para destruir a su propio hermano. Esta es la crónica de Alberto Catala, el hombre que fue borrado de la historia oficial del cine, condenado a la indigencia emocional y al anonimato por el pecado de un accidente fatal que le arrebató la vida a su padre y le entregó a su hermano el pretexto perfecto para una venganza eterna. A Alberto solo le tocó participar de manera breve en algunas películas de Cantinflas y nada más. Sin más, ¡comenzamos! La tragedia que fracturó a la dinastía no ocurrió bajo las luces de un set, sino en la intimidad de un hogar que ya conocía el peso de la fama. En un segundo de caos absoluto, de esos que el destino lanza como una maldición, Alberto, el hermano menor, se vio envuelto en un incidente doméstico que terminó con la vida del patriarca de los Pardavé. No hubo dolo, no hubo plan, solo la fragilidad de la vida humana rompiéndose en un instante de mala fortuna. Sin embargo, para Joaquín aquel suceso no fue una desgracia compartida, sino una oportunidad de ejercer un poder absoluto y punitivo. Desde ese día, él lanzó la sangre y, literalmente, también lanzaría a su hermano. Se transformó en una cadena de hierro que Joaquín apretaría hasta el final de sus días. El primer acto de esta ejecución civil fue el despojo material. Joaquín, haciendo uso de una inmensa influencia y su posición como el nuevo eje económico de la familia, maniobró en las sombras para que la herencia que por ley le correspondía a Alberto desapareciera en un laberinto de trámites y negativas. De la noche a la mañana, Alberto pasó de ser el hijo de una familia acomodada a un pária que no tenía dónde caerse muerto. Joaquín no quería que su hermano simplemente se fuera, quería que se quedara en la miseria para ser testigo de su propia ascensión al Olimpo cinematográfico. Mientras Joaquín residía en mansiones y vestía de seda, Alberto habitaba los rincones más austeros de la ciudad, cargando con el hambre y el estigma de ser el parricida involuntario. Pero el hambre física no era suficiente para saciar el rencor de Joaquín. Lo que siguió fue una campaña de aniquilación profesional, sin precedentes en la industria mexicana. Joaquín Pardavé no era solo un actor, era una institución, una ley. Un movimiento de su mano podía decidir el destino de cualquier producción. Con esa autoridad, impuso un veto total sobre Alberto. Los directores y productores más grandes de la época, desde Ismael Rodríguez hasta los hermanos Rodríguez, sabían que contar a Alberto Catala significaba generarse la enemistad eterna del señor de la comedia. Alberto, que poseía un talento actoral que muchos decían igualaba al de sus hermanos, veía cómo las puertas de los estudios se cerraban antes de que pudiera tocarlas. Cuando Alberto lograba, por pura desesperación, filtrarse en alguna producción como extra o actor complementario, la humillación se volvía cinematográfica. Joaquín permitía que su hermano estuviese en el set solo para tenerlo bajo su bota, relegándolo a papeles de transeúnte sin nombre, de rostro borroso en la multitud, o de sirviente silencioso que apenas aparecía unos segundos en la pantalla. Era una tortura psicológica refinada,
Obligar a un artista a habitar los márgenes de su propia pasión, a ser un fantasma en los mismos pasillos donde sus hermanos Joaquín Pardavé y José eran tratados como reyes. Alberto caminaba por los estudios Churubusco, respirando el olor a maquillaje y celuloide, sabiendo que su apellido era una condena, que su cara y su porte eran un recordatorio de la tragedia que Joaquín se negaba a olvidar. José Pardavé, atrapado en una posición ambivalente, observaba desde su propia carrera cómo el hermano menor se consumía. Joaquín ejercía una presión constante sobre toda la familia para que nadie le tendiera una mano a Alberto. El aislamiento fue total. En las cenas de Navidad, si es que Alberto era invitado, se le sentaba en el extremo de la mesa, como un recordatorio viviente del pecado, un ser que no tenía derecho a la palabra ni a la alegría. Joaquín utilizaba cada reunión para recalcar la generosidad de permitirle seguir vivo, mientras por debajo de la mesa seguía asfixiado, y cualquier intento de Alberto por recuperar su dignidad era limitado. Con el peso de las décadas, la figura de Joaquín se agigantó, convirtiéndose en un símbolo nacional de la mexicanidad y el buen humor. Mientras tanto, Alberto Catala se convertiría en una sombra física, un hombre envejecido prematuramente por el desprecio y la falta de recursos. Cada vez que Joaquín recibía un homenaje, cada vez que una película suya se convertía en un éxito de taquilla, Alberto sentía el peso de la injusticia. La herencia robada no era solo dinero, era el derecho a una vida, a una identidad y a un futuro. Se sabe que Alberto habría matado a su padre de manera accidental, como mencionamos al principio de este trabajo. Es decir, cuando Alberto estaba limpiando el arma de su padre, lamentablemente se le disparó y lo mataría de manera inmediata. Ese fue el pecado de Catala, que lo llevó al ostracismo, al desprecio y, literalmente, al hacinamiento artístico. Joaquín murió siendo adorado por millones, llevándose a la tumba el secreto de su crueldad, mientras Alberto quedaba como un residuo de la historia, un actor cuyo nombre hoy apenas se puede encontrar en los archivos más profundos de la Cineteca. Un Alberto que, como mencionamos, logró aparecer en algunas películas con Mario Moreno Cantinflas. La vida de Alberto terminó en un silencio tan espeso como el olvido. Fue el hombre que vivió a la sombra de un ídolo, que prefirió la venganza a la redención. Su historia nos recuerda que detrás de las risas más sonoras de la pantalla, a veces se esconde un silencio atroz. El silencio de un hermano que decidió que la mejor forma de castigar un accidente era borrando la existencia de su propia sangre del libro de la vida. Muchas gracias y hasta la próxima.